Buen día. Buen día. Este, ¿Qué sabes sobre el Cordobazo? El Cordobazo fue un movimiento obrero estudiantil muy interesante que ocurrió en el año 69, 1969, mayo, lo que dice mis recuerdos. No he leído, pero sí, yo tenía 9 años cuando ocurrió y me acuerdo que fue una movida muy grande con gente que tenía mucho peso en el ámbito gremial. ¿Cómo lo viviste o cómo te lo contaron? Lo viví, estaba, me acuerdo que no fuimos a clase, creo que fue una semana prácticamente de, de la revuelta. Eh, Recuerdo que la primera vez que hubo un televisor, era un televisor blanco y negro a válvula, con una perillita para cambiarle los canales. Eh, y ahí veíamos en los noticieros cómo había parte de la movilización que sacaba de una sucursal Citroën que estaba pegada al puente La Tablada, sacaba autos Citroën, unos autos muy viejos, muy característicos de esa época, y los daban vuelta y les prendían fuego en la calle. Mi madre relataba que mi madre era amiga de Tosco, de Agustín Tosco, uno de los líderes de ese movimiento, eh, que los manifestantes llevaban bolitas de vidrio o bolitas de rulemanes y cuando salía la policía montada a caballo, les tiraban con esas bolitas, entonces los caballos se caían. Cosas así, son como recuerdos, flashes aislados de la memoria. ¿Qué impacto pensás que tuvo el Cordobazo en la sociedad argentina de ese momento? Fue una muestra de cómo el, el movimiento obrero, la clase trabajadora, eh, se movilizaba para hacer una distribución del ingreso menos injusta. Estábamos en una época de una dictadura militar, que es uno de los clásicos de la historia argentina, o gobiernos manejados desde el capital internacional o manejados a través de las instituciones militares. Y ese fue un enfrentamiento fuerte, fue un gran logro del movimiento obrero que, bueno, después terminó ese proceso de avance de la clase trabajadora, terminó masacrado por la dictadura del 76. ¿Qué mensaje crees que deja el Cordobazo a las generaciones actuales? Creo que hay un mensaje enorme de capacidad de resistencia a la injusticia, como a la injusticia estructural de la sociedad en que vivimos, en donde quienes trabajan sufren carencias y quienes se aprovechan del trabajo ajeno son las grandes figuras de éxito. Y eso me parece que necesita ser revisado. Me parece que la historia necesita ser vista con ojos propios de la juventud actual para llevarnos hacia una civilización sustentable que salga del consumo irracional y nos lleve a encontrarnos con cada uno de nuestros semejantes de una forma más valiosa. ¿Qué sabes o cómo crees que era el contexto y la situación de esa época? Bueno, había comentado un poco, había una dictadura militar, habían derrocado en el año 65 al último gobierno democrático, que fue el de Arturo Illia, y en ese momento estaba el general Onganía al mando.
Y obviamente había una lucha que permanecía subterránea del peronismo en general y de la izquierda, que era una izquierda mucho más amplia y con mucha más presencia en esos momentos en la historia argentina. Eh, Ese tipo de movimientos han sido destrozados. La solidaridad como forma básica de convivencia, de los cuales el cordobazo fue una muestra, está reducida a su mínima expresión, pero bueno, es lo que necesitamos hacer para construir una sociedad más justa. ¿Conoces a alguien que haya participado directa o indirectamente del cordobazo? ¿Qué te contó? Lamentablemente no pude hablar personalmente con Tosco, pero sí tengo los relatos en primera persona de la abuela Nora, de mi mamá, que tenía una relación de mucha admiración. Era un hombre que, pese a ser gremialista, nunca abandonó su puesto de trabajo. Un tipo que hacía las 8 horas de laburo y después se pasaba otras 8 o 10 horas laburando en el gremio. Eso es como lo más directo y significativo que rescato del cordobazo. ¿Crees que un hecho como el cordobazo podría pasar hoy? ¿Por qué sí o por qué no? Veo muy difícil que eso ocurra porque tenemos algo que yo llamo la ingeniería social. Los recursos de la tecnología como la inteligencia artificial, las redes sociales, son herramientas de manipulación y control eh, que hacen que personajes de muy escasa capacidad por comprender a nuestros semejantes asuman el poder. Un caso típico de nuestro presidente actual, Milei, que es una muestra de cómo no es una persona que haya asumido el poder, sino es una estructura que utiliza una personalidad patológica, desequilibrada, para distraer la atención de las mayorías, y básicamente a través del enojo como herramienta de control social. Entonces están los que están enojados con los K y los que están enojados con los libertarios, y nos estamos distrayendo de lo que efectivamente está pasando con el saqueo de los recursos de la Argentina. Los recursos mineros están siendo saqueados de una manera descomunal y quedan invisibilizados por los medios masivos que yo llamo de desinformación, porque ponen en primer plano lo que es secundario, que son disputas de egos, y a través de eso queda oculto lo que está siendo más significativo. Pese a que efectivamente existen personajes como Miriam Beck, que es de la izquierda, uno de los representantes más lúcidos de la izquierda que tenemos actualmente, que pone en la mira estos problemas, pero obviamente es la que de los personajes públicos de la política actual de los que menos figuran en los medios masivos. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Es un gusto poder compartir un poco lo que sé o mi propia mirada de la historia. Muchas gracias a vos.